estamos de nuevo con el tema pues, que ya anunció usted, que es la resistencia antioligárquica que se dio en el siglo XIX. Hay toda una documentación en esos años, en esa época, en donde apuntan prácticamente a destruir lo que ellos llaman el comunismo de propiedad. El comunismo de propiedad era la propiedad ejidal y comunal. La destrucción era la que necesitaba pues el Estado terrateniente y la clase que respondía a los terratenientes. En esta dirección hay que ver un planteamiento que hizo el comandante Daniel el 13 de febrero de 2020, el 21 de febrero de 2022. Vamos a ver un fragmento. Y le decimos a nuestro pueblo que nuestros compromisos con los ideales de nuestros héroes, nuestros mártires, fíjense bien que ninguno de ellos anduvo haciendo mayores estudios, ni filosóficos ni políticos, ni cosas por el estilo para tomar decisión de defender la patria. ¿Por qué? Porque ellos tenían conciencia de amor a la patria y se vino formando un pensamiento, un sentimiento, un valor, una ideología sandinista en nuestra patria, como una síntesis de eso, ¿no? Con relación a prácticamente la tradición de lucha. Recordemos, febrero es el aniversario de la muerte de nuestro general Sandino, su paso a la inmortalidad, como se dice, ¿verdad? Porque bien Sandino no ha muerto, ¿verdad? También es el paso de Darío, ¿eh? Es decir, acompañada también la patria del verso de Darío, y es la herencia que tenemos. Darío no solamente era un poeta en el aire. Los motivos del lobo son tan actuales que condenan la violencia que hay, y lo hizo en las vísperas de la Primera Guerra Mundial, una guerra de rapiña entre las potencias, o guerras de agresiones como la que hay actualmente, han desencadenado, como la que desencadenó Occidente en Ucrania, liderado por Estados Unidos. Y muchos elementos tales en la poesía política, a Rubel y los cisnes. Poesía filosófica, parece muy romántica, parece musical, sonatina. Es bonita. Pero es la búsqueda, es la filosofía, la búsqueda del ser, la búsqueda del ideal, que lo grafica en una cuestión aparentemente de poco valor. De la princesa está triste. Pero está la profunda poesía política, muy profunda, como la que mencionaba a Rubel, los cisnes, y el famoso poema ¿Por qué? Que es un poema con un contenido clasista esencial. Nos hemos identificado con esa raíz vital, vigorosa, de pueblos originarios, de pueblos que sabemos reconocer de dónde venimos, que hemos caminado, con qué fuerza hemos caminado, que es la fuerza del espíritu, el alma, la fuerza del corazón y cómo vamos creando el porvenir de todos. Este es un planteamiento que hizo la compañera Rosario Murillo el 25 de septiembre de 2023, ¿verdad? Pues bien, entrando en el contenido, podemos determinar que entre 1858, que fue el tema anterior, y 1893, que se llaman los 30 años conservadores, se sentaron las bases del Estado-Nación, que por añadidura trajo el progreso, la modernización. Fue este lapso que se realizaron obras de infraestructura, como el tendido ferroviario. El tren en todos los países significaba como el progreso, es lo que unía a los pueblos, a los puertos con los pueblos donde salían los productos, y facilitaba la comunicación. El telégrafo, es como que tengamos el internet de entonces, el teléfono, y la instalación de agua potable en las principales ciudades cabeceras, apertura de caminos, composición de los caminos carreteros, además del tendido ferroviario, pues se hizo todo esto. Establecimiento de la navegación lacustre que conllevaba a la construcción de muelles. Y muelles en el mar. Fue cuando se habilitó, si no me equivoco, el puerto de Corinto. Empero este progreso y modernización, hay que decir que favorecía a las minorías principalmente. No podemos hablar de un campesino que tuviera un teléfono, o un miembro de una comunidad originaria, un indígena, un indio, respectivamente, como le llamaba, no podía tener un teléfono.
Es decir, estas minorías oligárquicas detendaban el poder político y ese progreso, como veremos, iba en deterioro de la grande mayoría, los pueblos originarios, los pueblos mestizos. En los programas de discusión y los discursos de los mandatarios en funcionarios estatales se preconizaba la lealtad al Estado y la necesidad de que la población originaria se incorporara al proceso de civilización, la civilización que requería, pues, que impulsaba el Estado nuevo o el Estado nuevo. Pero a la vez esto caminaba aparejado a un proceso de despojo legal y de hecho de las tierras comunales. Y además la coerción laboral contra mestizos, pobres e indígenas. Porque tenían que elaborar ellos en la infraestructura, la apertura de un camino carretero, ahí tenían esa población trabajando, con un pago prácticamente muy reducido. Como veremos, uno de los motivos de esta rebelión fue eso. Entonces, esa guerra de comunidades fue un episodio sangriento, muy sangriento de esta historia, y que reveló la justa reacción de los pueblos originarios contra la imposición del Estado oligárquico conservador en el siglo XIX. Quienes teníamos algún conocimiento de eso, incluso en los textos antiguos de los años 70, eso no aparece del todo, no sé si no lo ponían por pena, ¿verdad? Pero en la oralidad se hablaba de la guerra de los indios, decían, 1881. Pues bien, vamos a explicar de forma breve este acontecimiento. Es decir, cuando decimos breve, 2 horas son insuficientes, ¿verdad? Hay que decir, pues, que y es un elemento que nos guía, esto es que es meritorio, ver cómo esta gente, en una circunstancia bien difícil, defendió sus valores ancestrales, sus propiedades, su derecho a la vida, defendió su identidad con el arma en la mano. Hubo un periódico que encabezaba, le editaba un señor de origen italiano, creo que era Fabio Carnavalini. En este periódico salían los partes de guerra que llegaban de Matagalpa y decían: la lucha de la civilización contra la barbarie. La civilización que representa a la minoría, la barbarie que representaban los pueblos originarios, ¿verdad? Ahí hay una guía que nosotros desarrollamos. Bueno, ¿cuáles fueron las causas? O las principales causas, y que el estallido se diera en ese año. ¿Cómo evolucionaron los acontecimientos en marzo? Porque hubo 2 rebeliones, la de marzo y la de agosto, ¿verdad? Hay un hecho que también se dio y que se ha tratado como también de decir la expulsión de los jesuitas. Entonces, ¿por qué se expulsó a los jesuitas? Fue por eso. Y veamos a qué reflexión sobre resultados finales, pues, de la rebelión. Hay que decir, entrando en materia, que desde antes de la guerra contra el filibustero se vino configurando por parte de los sectores oligárquicos un discurso tendiente a desintegrar las comunidades originales, a desintegrar las tierras comunales. Por supuesto que esto en beneficio de la propiedad terrateniente y también acompasado de leyes coercitivas. En los años inmediatos a la Guerra Nacional, poco antes, y en 1853, hay que recordar que en el 49 fue también una guerra que llevaba implícito defensa de la tierra agraria, porque la Constitución del 48 eliminaba, dejaba desfavorecida, desguarnecida totalmente a la propiedad comunal y ejidal indígena. Y en el 53, ya pasado esto, don Fruto Chamorro impuso un decreto ya como director de Estado, la distribución de tierras mediante la venta de baldías y el ajuste de las tierras comunales. Y también las leyes contra la vagancia que se desarrollaron desde 1832, 43, y 1847. Quieren imponer el trabajo obligatorio a mestizos, pobres e indígenas. También por estos años, no tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Pero se estimulaba la invasión de las tierras comunales al que no tenía tierra, el ladino pobre, métase ahí, le decían. Y
ahí, por ese lado, recuerdo haber visto un documento donde había protesta de las comunidades indígenas de Managua, las 4 comunidades sobrevivientes, que adoptaron nombres de santos, Telpaneco, de Recuerdo, Calpancinta, eran invadidos por ladinos pobres. ¿Por qué? Las estimulaban los propietarios que también invadían las mismas tierras. Nada más que, por supuesto, los pedazos que agarraban los terratenientes eran más grandes, ¿verdad? Esto no se pudo imponer por la situación de inestabilidad política. Recordemos que inmediatamente venía la guerra civil y no había posibilidades. Una vez expulsado Walker, después de 1857, y se establece pues, el Estado oligárquico, entonces se pasa a la ofensiva contra estas propiedades y a favor de obtener mano de obra. Pues. En 1877 se dieron las leyes agrarias de otro Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro Alfaro, que apuntaron a liquidar los ejidos y tierras comunales, por medio de los cuales los particulares tenían, entre otros, derechos de denunciar tierras que estuvieran en las circunscripciones o legalizar las que tenían ocupadas de hecho. Pero también esto no fue solamente así coercitivo, legal, sino que había un discurso, una campaña mediática de aquella época, ¿verdad?, para convencer a las nuevas generaciones de indígenas de las ventajas que tenía para ellos la propiedad privada. Hay que eliminar el ejido, hacer el municipio, convertir en ejido municipal esa tierra que queda en fondo y se reparte en lotes. Esta campaña participaban tanto terratenientes como funcionarios de los gobiernos, logrando captar a algunos pobladores, siempre logrando dividir algunas comunidades. Está bien documentada cómo se integró la comunidad de Iriomo, los indígenas, en el año 1860, 2 años después de la llegada de establecimiento del Estado conservador. Igual pasó con Andasmo, igual pasó con Niquinomo, igual pasó con Mazatepe, igual pasó con Diriomo, igual pasó con la comunidad indígena de San Jorge, igual pasó ya en el periodo de la Segunda República Conservadora. Y algunas comunidades resistieron y sus tierras vinieron siendo invadidas, como es el caso de las comunidades indígenas, 4 comunidades indígenas que habían en Masaya. Jalteba desaparece como pueblo independiente y lo incorporan como barrio en 1848. Las comunidades de Riva vinieron desapareciendo, Papoya, Palagal, Palayata. Hay algunas sobrevivientes que quedan de igual manera, como vemos en Sutiaba, Nancimí en Riva, las Salinas de Nahualá, por Baite Las Pilas, en la isla de Ometepe, Veracruz del Zapotal, en Riva, ¿verdad? Pero vemos Jinotepe, es un municipio, pues, quedó sin tierra y sin nada. Entonces ahí se aprovechaban también conquistando alguna gente del consejo y de ahí surgieron, como sucedió en Diriomo, ¿verdad?, algunos indios ricos que vendieron las tierras pues también a los terratenientes. Ya quedaban en subasta pues en el ejido. Entonces, hacia los años 60 del siglo XIX, 70, mejor dicho, con el incremento del café, se vino extendiendo los cultivos de Carazo, Managua, y vino ya poco a poco extendiéndose en el norte, sobre todo en la década del 80. Entonces, esto requería ¿de qué? De comunicaciones terrestres, una comunicación más fluida entre ciudades y puertos. Ciudades, poblaciones cercanas que llegaran a los puertos. De ahí el tendido ferroviario no solamente es una obra de progreso, sino una necesidad que requería la clase terrateniente cafetalera. En este caso también, por esa razón, lo que mencionamos, se requería de utilizar esa mano de obra forzosa para colocar los postes del telégrafo, para llevar el alambre, para hacer el camino carretero. ¿Y esto quién lo hacía? Pues por supuesto que los de abajo. El progreso a quién favorecía principalmente, a los de arriba. En este caso, ¿cuál es el origen de la población Matagalpa? Pues? Vayamos. Esta población estaba compuesta principalmente, llamada así Matagalpa, que fue la que le dio el nombre al departamento y a la cabecera, abarcaba los actuales departamentos de Jinotega y Matagalpa. Los Matagalpas, según los estudios, provenían del tronco Ulua o Ulúa, ligado en sus orígenes a otros pueblos mayagnas en el territorio pues, Nicaragua, y los Lencas
en el territorio de Honduras, ¿verdad? Y así con otros pueblos, los pocotones de El Salvador, ¿verdad? Entonces, en el periodo colonial, para reforzar la defensa de estos territorios amenazados por lo que llama disque Caribe, ¿verdad? En que a veces los españoles no distinguían a unos de otros, ellos vinieron organizando a la población originaria en los llamados batallones de flecheros. Cuando decimos de flechas es lo siguiente, ¿verdad? Que no se les permitía tener armas de fuego, ni de hierro. Y eso de lo entregar instrumentos de hierro fue bien tardío, porque tenían temor de que lo usaran en las rebeliones, que hubo varias, contra el sistema colonial. Esta práctica de batallones flecheros la continuaron los gobiernos republicanos, bien entrado el siglo XIX. Algunas comunidades, mencionamos algunas que se disolvieron en el norte porque el peso de la dominación era mucho más cercano, pero en la parte norte conservaron durante mucho tiempo su lengua. Todavía a inicios del siglo XIX, XX, había gente que hablaba la lengua matagalpa. Y había, por supuesto que en las escuelas y todo eso no se les enseñaba en sus lenguas, sino que prácticamente se les enseñaba en español, ¿verdad? Entonces, en las guerras civiles, estos batallones de flecheros los involucraron en guerras civiles. En las guerras civiles, el batallón de flecheros, por ejemplo, en 1844, cuando la guerra de Malespín, se movilizaron contra la fracción leonesa apoyando a los granadinos. Ahí hay un episodio donde se reúnen 500 flecheros, 100 llegan de Rivas, 400 de Matagalpa, en el sitio de León, pero hay que tomar en cuenta lo siguiente, que los traiciona su origen de clase. ¿Por qué? También estos flecheros, de una parte de los flecheros de Matagalpa, se toman Matagalpa, apoyando supuestamente al bando granadino contra el leonés. Aniquilan, liquidan, hacen huir a la guarnición leonesa y comienzan prácticamente a atacar a los leoneses, propietarios leoneses que le habían usurpado propiedades. Y ahí es donde le martillaron el dedo al señor, al secretario vitalicio de los alcaldes, porque con esa mano, decían él que firmaba lo que afectaba a ellos. De ahí, de que ahí se escapó de las manos totalmente, se pasa inmediatamente a ser una rebelión social indígena y atacan por igual a propietarios granadinos, es decir, toman propiedades por asalto las haciendas y propiedades de los granadinos también. Entonces el nuevo Estado se ve obligado a reprimirlos violentamente. Y el represor es el caudillo leonés Trinidad Muñoz, que fusila en camino a uno de los hermanos Álvarez. Y por supuesto que fueron fusilados varios combatientes indígenas y eso causó fuerte resentimiento contra la fracción leonesa. En lo adelante, los indígenas de Matagalpa van a aparecer como aliados de la fracción oligárquica granadina y ahí por participación en la guerra civil contra León y en la guerra nacional contra Walker. Por ahí está la historia de los flecheros de Matagalpa, ¿verdad? Luchando contra Walker. Sobre todo yo exalto principalmente en la defensa que hicieron en 2 ocasiones de Matagalpa a las fuerzas de Walker. Estuvo a cargo prácticamente de los indígenas principalmente, aun cuando se encontraron los dirigentes legitimistas que habían llegado huyendo de Granada. Se dice de no ser por el apoyo de la población originaria sobreviviente de Matagalpa, la fracción legitimista granadina corría el riesgo de haber sido vencida, derrotada y desaparecida. Y fue determinante en la lucha en la guerra nacional. Hay quienes plantean, bueno, con participación en San Jacinto, yo veo más allá de eso. Y no solo los flecheros de Matagalpa, como lo planteamos anteriormente, sino otros. Pero en este caso, la población indígena de Matagalpa tenía tradición de lucha. Es decir, y resentía la violencia prácticamente del Estado oligárquico o la fracción de la oligarquía. Ahí, digamos, son célebres, ellos están agrupados en las cañadas, en las cañadas de Metapa, bueno, está en pueblo indígena de Metapa, en San Ramón, las cañadas de Yucul, de Matapalo,
varias, Samulalí, hay cantidades de cañadas que había. Matagalpa estaba rodeada totalmente de cañadas indígenas. Es decir, vayamos a la primera rebelión, ¿verdad? El estallido se dio en marzo y se explica como la primera toma de Matagalpa. Esa es una imagen de la Matagalpa, por ahí acercándose esos años, un poco más para acá, ¿verdad? Es decir, ¿qué causas tuvo? La política que ya mencionamos del Estado era obligatorio que ciudadanos entregaran parte de su trabajo a la construcción de caminos, a la construcción de edificios y esas obras de infraestructura, pero tenían que pagarle. Pero los encargados de hacer funcionar la ley, los prefectos, que era el equivalente a los jefes políticos del siglo XIX, gobernadores en otra parte, en conjunto con los alcaldes, presionaban a los capitanes de cañada y a los alcaldes indígenas para que se cumplieran los decretos. Y hubo un cuerpo de decretos particulares que lanzaron en esa etapa. Uno de ellos el empadronamiento familiar, el otro el empadronamiento militar, otro la estadística escolar y el otro la estadística rural, que exigía de la declaración de las propiedades agrícolas y la venta de las tierras comunales. Y ahí apuntaban, como decíamos, a limitar la propiedad comunal ejidal. Todas estas medidas en ese lapso causaron un profundo descontento. Por ejemplo, el empadronamiento familiar era de controlar cuánta población había y en función de esa población que había, así era el castigo, o sea, el control sobre la mano de obra. El empadronamiento militar es una leva que estaban obligados ellos con su flecha a proteger al Estado. En caso de deber de proteger al Estado, lo que no tenían eran derechos. Servicio militar obligatorio. La estadística rural, como decíamos, apuntaba, basada en las leyes agrarias de 1877, a ordenar o, digamos, más bien limitar la propiedad comunal, permitiendo la apropiación de particulares sobre la misma en base a la renuncia de terrenos ejidales y comunales. Y finalmente hay un fenómeno que se dio, que prohibieron la chicha de maíz, como decimos, la chicha de maíz. Hay una canción bien bonita que dice chicha de maíz, qué bonita, ¿verdad? Pero ¿por qué la chicha de maíz? Es la chicha fuerte. Que no se sientan ofendidos mis parientes ahí en Rivas, ¿verdad? Que les dicen chicha fuerte, pues. Aquí está también hablando, pues, alguien de esa familia, ¿verdad? Pero esta chicha fue prohibida, ¿por qué? Porque el monopolio del aguardiente querían obligarlo a que ellos compraran aguardiente al Estado, ¿verdad? Y ellos utilizaban esta chicha, pues, en sus ceremonias religiosas ancestrales, ¿verdad? Entonces, no la confundamos con la cususa, era chicha fuerte, ¿verdad? No es extraño que haya habido cususa, ¿verdad? Pero era parte de aquella represión antifiscal que hubo también en la década del 40, pues. Entonces, estaba en la prefectura un señor granadino, un señor granadino de nombre Gregorio Cuadra. Este señor hizo cumplir la ley de una forma muy severa, muy severa. Y, por ejemplo, había para la construcción de la cooperación voluntaria, hacia la instalación del telégrafo, ahí tenían que acarrear el alambre y sembrar los postes. 8 días obligatorios con un real, un salario de un real, pero se dio el caso que a los indígenas solamente les pagaban 6 reales a la semana, y se ve el caso en que solo le daban 3 reales. Estamos hablando de la cantidad de dinero que había en esa época. Y entonces, a los ladinos se les pagaba lo completo, a los indígenas no. Se les pagaban solamente 3 reales a la semana, en su caso. La alimentación era bien ínfima, tenían que llevar su morralito, ellos. Esto también fue extensivo para la construcción de unir Matagalpa con León. Y aquí tenían que llevar sus herramientas. Vean qué problema, herramientas que les servían a ellos. Si tenían caballo, tenían que llevar su caballo. Si tenían que llevar, digamos, machete, porque tenían que espalar. Macana, tenían que llevarla. También en esa época se puso a construir el palacio del edificio municipal de Matagalpa. ¿Y quiénes lo asumieron? La población indígena. Es decir, es la mano de obra que iba a hacer. Entonces esos trabajos también no eran
pagado. Si se sacaba en cuenta, iba haciendo trabajo gratuito, realmente. ¿Qué pasó? Ese descontento vino latente, estaba latente, se multiplicó en marzo, antes de marzo de 1881. Entonces, se dio la que se conoce como la primera rebelión. En las comunicaciones, bueno, la rebelión fue exactamente la ocupación de Matagalpa el día 30. En las comunicaciones previas utilizan claves. ¿Quién es el principal dirigente? Lorenzo Pérez. Habían otros como Pantaleón Guido, ¿verdad? Carlos Mendoza. En las cartas, que son varias comunicaciones, se encuentran expresiones tales como: se sabe que usted espera correo de Honduras, le dicen, eso es clave, ¿verdad? Para ir todos a Matagalpa a darnos la mano con los amigos que nos quieren a nosotros. Esto todo es un poco de cartas que precedieron, que se encontraron documentados, están documentadas, estas cartas existen, que preceden al día del ataque, desde los inicios de marzo. Es una rebelión generalizada en todas las cañadas. Las autoridades logran detectar los planes de los indígenas, pero los subestiman. Los subestiman. Es decir, un indígena llega ¿cómo se dan cuenta? Un indígena llega a sacar una familia indígena de un barrio de Matagalpa para que no corra peligro. La familia le avisa al padre Alejandro Cáceres, que lo vamos a ver después. No le pagaron bien al padre Alejandro Cáceres. El padre, que supuestamente tiene que guardar el secreto de confesión, ¿verdad? Se va a donde el prefecto, don Gregorio La Cuadra, y le avisa que van a caerle a Matagalpa a los indígenas. Y el prefecto desestima eso, lo mira como exagerado, considera que está exagerando mucho el padre Cáceres. Pues bien, a las 9:30 del 30 de marzo, para sorpresa de todos, se produjo la repentina entrada de los contingentes Matagalpas por el norte y el sur, armados de flechas o tafistas, lanzas, escopetas, machetes y algunos fusiles. Miren, tenían prohibido ellos tener fusiles, pero en las guerras civiles, si ellos recuperaban un fusil, ese fusil les quedaba a ellos. Entonces eran fusiles de chispa. Mientras otra agrupación enorme, contingente, se ubicaron, no sé, quien está en Matagalpa sabe que está rodeada de cerros, rodearon los cerros. Y andaban mujeres armadas con masas de chile, es decir, hubo participación de mujeres indígenas. Los rebeldes, con la ventaja de sorpresa, lograron aniquilar o poner en fuga las rondas de defensa, y a las primeras descargas se produjo una gran estampida de la población civil buscando refugio en la iglesia, y uno de los refugios fue la portería de los que tenían los jesuitas. Toda la población recordaba, recordemos, había gente todavía de edad que recordaba los alzamientos del 44, que los recordaban como algo terrible, dice, donde le cayeron a machete a los ladinos, los indígenas encabezados por los hermanos Álvarez en el 44 y 45. La tropa gubernamental reaccionó movilizando milicias voluntarias y solicitando urgente auxilio a las prefecturas de Segovia y a Chontales, ¿verdad? El gobierno, el combate se prolonga, hay idea de que se prolonga hasta la 1 o a las 2:30, porque llegaron refuerzos, otros indígenas. Se calcula que al ataque entraron entre 1,000 y 2,000 indígenas, una población considerable. Entonces llegaron refuerzos de Metapa, Jinotega, Muy. ¿Quién gobernaba? Gobernaba el presidente Zavala, ¿verdad? Es decir, ahí está una escena, pues, de cómo se combatía en la época. En las descargas que hacían los indígenas contra los defensores de la plaza, contra los defensores, pues, del ejército y las milicias que organizan, es decir, entre la población, cada descarga que hacían los indígenas decían: allí iba el alambre, era el alambre del telégrafo, que lo obligaban a cargar largas distancias para unir por la vía telegráfica a Matagalpa y Managua. Ahí iban los cereales, dice, ahí iban los pilares, porque obligaban, pues, prácticamente en los caminos a poner los pilares de los telégrafos.
del tendido, ¿verdad? Hacia las 2 de la tarde se produjo una retirada, pero a las primeras horas de la noche renovaron los ataques con refuerzos que llegaron. Es decir, que llegaron de las Cañadas. Dicen que llegaron a sumar con esos refuerzos 3.000 efectivos. Pero en la noche ya llegaron los refuerzos de todos los municipios. Y el combate se hizo generalizado. Hubo 25 muertos, 50 heridos por parte de los indígenas, 5 prisioneros. Y por parte del gobierno se habla de 2 oficiales, un soldado muerto, 9 heridos. Recordemos que las bajas oficiales siempre reportan como menores, no reportan, por ejemplo, las bajas de los milicianos. El prefecto Cuadra, Gregorio Cuadra, aceptó la sugerencia del padre Cáceres, jesuita, de servir junto con otros curas de intermediarios con los caudillos rebeldes. Los caudillos rebeldes, encabezados por Lorenzo Pérez, le explican al jesuita que ellos no tenían nada contra el gobierno, sino contra las autoridades locales. Porque prácticamente los estaban haciendo trabajar en los puentes, en los caminos, Camposanto, y toda una serie de trabajos, y les pedían, pues no les pagaban. Y además de eso, cuando se negaban, los llevaban amarrados. Esto, por supuesto, imagínense, amarrados como que si fueran ladrones. ¿Sí? Y entonces ellos pidieron un indulto para todos y que terminaran los abusos. El prefecto, por medio de los abusos, ofreció un indulto, pero menos a los jefes. Es decir, evadió totalmente hablar del trabajo forzoso. El gobierno, al saber las causas de la rebelión, asumió una actitud dual. De hecho, entran condenando la reacción de los indígenas. Pero a la hora de hablar, cuando se habla pues de los abusos del prefecto y otras autoridades, la justificaron, pues que era obligación y que no creían pues que el señor Gregorio Cuadra, hiciera eso, pues. Es decir, hay un acuerdo que publicó el coronel Joaquín Elizondo, ¿verdad? 23 de abril, ya 23 días después, que fue una respuesta a las solicitudes. Y entonces les pone, les exige pues que se presenten dentro de 3 días, entreguen las armas de fuego, hizo pena de irlos a las Cañadas y capturarlos y ponerlos a la orden de las autoridades. O sea, les ofrecen la rendición. Posteriormente, un comentario del 21 de mayo notificaron que se habían disuelto las agrupaciones rebeldes y habían regresado a sus cantones. Y los pocos que seguían alzados habían acudido con una carta directa al presidente Zavala. Esa carta pues no la pudimos conseguir, pero sí una comunicación, y además en este lapso les ofrece una amnistía. Aunque como veremos, ellos no se rindieron, pues siguieron las agrupaciones y siguieron preparando una rebelión más amplia. Pues bien, en este lapso se dio la expulsión de los jesuitas. ¿Por qué la expulsión de los jesuitas? El gobierno de Zavala, desde su llegada al poder, estuvo sometido a presiones por parte de todos los gobiernos liberales de Centroamérica. El único gobierno conservador que había en Centroamérica era el de Nicaragua. El de Nicaragua era el único gobierno conservador. Los jesuitas habían ingresado al país en 1871 expulsados por el gobierno liberal de Justo Rufino Barrios de Guatemala. Entonces ellos establecieron misiones en los principales departamentos del país: Managua, Chinandega, León, Rivas, Granada, El Viejo. En El Viejo y Chinandega. Y por supuesto, como decíamos, en la misma Matagalpa. Aquí realizaron una obra de carácter social, cultural. Yo recuerdo la construcción del Hospital San José de Rivas, las escuelas. Es decir, pero los gobiernos seguían presionando a Nicaragua que los expulsara. ¿Por qué? Que los decía que los jesuitas eran causantes de desórdenes, etcétera, porque no se sometían exactamente a las leyes del Estado. En este caso, ¿qué hizo el gobierno de Zavala? Acusó a los jesuitas de ser los instigadores de la rebelión. Y el mismo mes de abril ordenó la concentración de las distintas misiones en las cabeceras, y posteriormente que se concentren en el Pacífico. A los de Matagalpa se les ordena concentrarse en Granada. ¿En qué se basa el gobierno? En una ley federal del 7 de septiembre de 1829 y un decreto de 1830.
y el acuerdo del concordato que se celebró en 1861 entre la Santa Sede y el gobierno de Nicaragua, por medio del cual, recordemos que el Estado era prácticamente confesional, la única religión que había era la católica. Pero se les acusa sobre todas las cosas de ser los instigadores, como decíamos. Dice un texto que publica el gobierno, ¿verdad?, con respecto a la visita, en vez de predicarle sumisión a la autoridad, sin condición alguna, fíjense bien, obedecer al Estado sin condición alguna, se limitaron a escuchar sus quejas y levantar un acta de ellas. Les hablaron de un poder beligerante que tenía derecho a exigir al gobierno la aceptación de ciertas bases. Es decir, el gobierno prácticamente de Zavala y el Estado oligárquico tenía oídos sordos a las quejas totalmente de los indígenas. Y al fin regresaron asegurando que no habían podido lograr el sometimiento de los rebeldes. Es evidente, a partir de estos planteamientos, que el gobierno de Zavala y su círculo gobernante faltaban totalmente a la verdad al hacer estas afirmaciones. Porque, según la misma documentación, ¿por qué decía que pongamos la atención al padre Cáceres? El padre Cáceres le avisó es decir, a Gregorio Juárez, por no decir denunció a los indígenas. Es decir, que prácticamente los jesuitas no tenían que ver. El único papel que realizaron fue de mediador, pero el gobierno de Zavala utilizó este pretexto para expulsarlo. La expulsión provocó ciertas situaciones violentas en distintas partes. Totogalpa, Realejo, León, en Masaya hubo hasta una matanza, un intercambio, disparos y de acción violenta de las comunidades. Esto corresponde, sí, a otro tema, ¿verdad? Vayamos a lo que significa la segunda rebelión. La segunda rebelión fue más bien la continuidad de la primera y estuvo determinada por las mismas causas. Hay que agregarles que las condiciones de los indígenas no cambiaron a pesar de las promesas. Dio la rebelión. La gente se negaba a trabajar, todavía los andaban, como que dice, sabaneando, ¿verdad? Y los dirigentes no se presentaron a las autoridades y permanecieron armados en la cañada, evadiendo encuentros con las patrullas, mientras se preparaba una segunda rebelión. Esta podemos considerarla como una versión ampliada de la rebelión de marzo. Y aunque figuraba como principal dirigente Lorenzo Pérez, estaban otros, como Hipólito López, Secundino Polanco, ya mencionamos a Pantaleón Guido, ¿verdad?, José Manuel Hernández, Eduardo López, Hilario Sevilla y Carlos Mendoza. Todos ellos tenían rangos de capitanes. ¿Por qué? Porque recordemos que estaban organizados en los batallones flecheros y tenían bajo su mando a tenientes y sargentos. Así son las comunicaciones. Es decir, no se encuentra en documento de parte de los rebeldes. En este caso es muy poco, se encuentra más sobre marzo, por lo que la documentación que hay es una parcializada, pues, y de hecho está dentro de la atracción, está dentro de la condena. Primero se dieron unas emboscadas a patrullas del gobierno en algunas cañadas, en caminos de las cañadas, y esto ya alertó a las autoridades. Y a diferencia de la otra vez, había una concentración mayor de fuerza y mejor armados, tenían hasta artillería. Hay señales que se dieron de algunos ataques a estas patrullas muy cercano al mismo mes de agosto, ¿verdad?, en donde prácticamente alerta, ¿verdad? Hubo acciones en Metapa, en Terrabona, es decir, hay ataques a las patrullas, como decíamos, pero ¿cuál es la diferencia sustancial? De que aquí va a ser más amplia, decíamos. En la primera hablamos de 1.000 a 3.000 indígenas, aquí fueron 7.000 indígenas. Y la concentración del gobierno fue mucho mayor. Y el armamento del gobierno era superior. Los indígenas en su mayoría andaban armados de flecha. El gobierno ya tenía fusiles Remington, que eran de largo alcance. Y también carabinas,
Ya habían incluso algunos rifles de repetición. Y lo otro está que tenían artillería, ¿verdad? ¿A qué recurrió la población indígena? Cortó los alambres del telégrafo. ¿Para qué? Para que no llegaran, no se dieran cuenta en Managua. Pero al darse cuenta que no había comunicación telegráfica, al darse el ataque se dio también de igual, entraron por distintas partes, ¿verdad? Y estos combates no fue un solo día, sino que prácticamente duró 2 días prácticamente el combate, entre el 9 y el 10 de agosto. Pero los combates se prolongaron posteriormente no solamente en Matagalpa, sino en otras partes. Lo otro está que ellos lograron reparar inmediatamente la línea telefónica, la línea telegráfica, se fueron comisionaron a un grupo que fuera a reunir, pues a pegar nuevamente los alambres que habían sido cortados más adelante, ¿verdad? Y lograron comunicarse, ¿verdad? Los refuerzos del gobierno llegaron numerosos, bien armados, llegaron con artillería, con fusilería, y iban incorporando refuerzos en el camino. Entonces dieron combates en las cañadas del Salvador, el Portillo, la Tejerina, Quebrada Honda, Huasgualí, Yucul, el Cacao. Con los tomados prisioneros no había ningún tipo de misericordia. Eran capturados, traídos en grupos amarrados y ejecutados con algunas obras de capilla, ¿verdad? Entre los ejecutados estuvo el dirigente Lorenzo Pérez. El resto, del resto de líderes no se conoce, pues muchos de ellos fueron ejecutados, pero según las versiones orales, gente como Pantaleón Guido o Polanco, mencionado, o Hernández, se refugiaron en las montañas y no se volvió a saber nunca nada más de ellos. Paralelo a estas represiones, hubo una fuerte campaña del Estado para que se disolvieran las comunidades se disolvieran y pasaran a privados o vendieran sus propiedades. Imagínense, eso que está prisionero y lo obligan a vender su propiedad. El Estado consideraba, pues como se sabe, esa forma atrasada de propiedad, ya habían logrado disolver las comunidades del Pacífico. Ellas que pelearon su última guerra en el 48-49. Y prácticamente el número de fusilados fue enorme. Se habla de centenas de personas, incluso se habla de mujeres y ancianos que fueron fusilados. Y la cantidad de detenidos fue enorme. Para concluir, nosotros diríamos que las rebeliones indígenas de 1881 fueron un reflejo fiel de la reacción de las clases populares contra las minorías dominantes, quienes le arrebataron sus derechos ancestrales, sus tierras, para convertirlos en empleados de sus propias haciendas. O en míseros habitantes de las poblaciones urbanas, ahí es donde se empiezan a construir. ¿Qué hacía la población? Se refugiaba en las ciudades. Ahí venían a dar a Matagalpa. Ahí se veía por su acento, incluso aprendieron a hablar el español, los que no sabían. Hay que también denotar que este alzamiento ya no fue contra la población local. La consigna de ellos era muera la gobierna, es decir, muera el gobierno. Ellos decían muera la gobierna en los gritos, ya no decían ahí va el alambre, ahí va sino que decían muera la gobierna. Y la represión fue amplia, fue en toda la parte norte, parte de Jinotega, parte de la Segovia. Hay que también denotar que la naturaleza social y clasista de estas luchas las definieron los mismos personajes del gobierno. Cuando en medio de la difusión de la época, con relación a la revolución de marzo, se expresó lo siguiente: ya que no se trata de ninguna causa política, de ninguna lucha de partido, sino de una cuestión social, de la lucha de una pequeña parte de la sociedad, inculta aún, contra el resto de la ignorancia, parece que sí, con el apresto de la ignorancia y las malas pasiones, desbordada contra la civilización y los más caros intereses sociales. ¿Cuáles son los más preciados intereses sociales? Según la minoría, los intereses de ellos, prácticamente. ¿Cómo vemos el discurso del comentarista que se refiere a esa lucha de la civilización y el progreso? Es promovido en verdad por una pequeña parte de la sociedad, es decir, la oligarquía, y excluye de forma inescrupulosa e irracional a las grandes mayorías, que es la población originaria y los mestizos pobres. Eso prácticamente era terrible.
Y el buen tratamiento que le daban a los prisioneros es darles horas de capilla para mientras esperaban el fusilamiento, o sea, que se confesaran, etcétera. Y muchos fueron fusilados injustamente, pues. Es decir, como dijo un autor que me precedió al referirse a este tema, para finalizar, la Guerra de las Comunidades de 1881 representó una de las más genuinas explosiones clasistas. Cuando más fuerte se encontraba el poder de la oligarquía, se enfrentaron la población indígena, estos comunitarios se enfrentaron solos a la oligarquía. Era prácticamente fuerte, muy recursos materiales, recursos militares. Ellos resistieron con flechas y tafistes y lanzas, es decir, fusiles de chispa. Ellos digna y estoicamente resistieron con armas rudimentarias a los ejércitos de oligarquías, dejando una estupenda lección a las siguientes generaciones de luchadores sociales en nuestro país. Es decir, las luchas que siguieron a esta. Fue una lucha solitaria, pero dejaron sentadas las bases de que el Estado, de desafiar a ese Estado oligárquico que estaba siendo injusto con la grandes mayorías, como siguieron siendo injustos los gobiernos oligárquicos que posteriormente siguieron gobernando el país. Vamos a ver un video, un breve video. Vamos aquí a la parte técnica, Kegnex. En herencia cultural, hemos de recordar que en el programa anterior vimos el establecimiento del Estado oligárquico. Hubo reacción ante las imposiciones que hubo hacia las clases populares. Sí, hubo resistencia, pero la más connotada de estas resistencias fue la guerra de los indios, o también llamada de las comunidades, guerra de las comunidades en Matagalpa, ocurrido. Es un hecho que ocurrió en el año de 1881. Fue un episodio sangriento en nuestra historia que reveló la justa reacción de los pueblos originarios contra las imposiciones del Estado oligárquico conservador del siglo XIX. En este programa vamos a explicar de forma breve este acontecimiento. Primero, por aquella necesidad de conocer íntegramente nuestra historia. Y segundo, como un digno homenaje a sus protagonistas, mismos que por defender con valentía sus reivindicaciones han permanecido hasta hace poco en el más cerrado anonimato. Víctimas no solo del despojo de sus tierras comunales, de su identidad, sino también de una propaganda mediática en manos de intelectuales al servicio de las minorías de la época, quienes cínicamente justificaron las masacres diciendo que era una lucha de la civilización contra la barbarie. Pues bien, vamos. Es innegable que entre los años de 1858 y 1893 se sentaron las bases del Estado-Nación en Nicaragua, que por añadidura trajo un proceso de modernización. Pero también en este lapso también se dieron obras de infraestructura, los tendidos ferroviarios, los tendidos telegráficos, el telefónico, el agua potable, los caminos carreteros, el ferrocarril, la construcción de muelles marítimos y lacustres. Es un proceso de modernización, pero este proceso de modernización favorecía principalmente a las minorías oligárquicas que tentaban el poder y las menos favorecidas las grandes mayorías. En los programas de educación y los discursos de los mandatarios y funcionarios estatales se preconizaba la lealtad del Estado y la necesidad de que la población indígena sobreviviente se incorporara a la civilización que representaba el nuevo Estado. No obstante, la población indígena opuso resistencia desde las formas legales, porque había un despojo del Estado oligárquico de las comunidades de las tierras, pero también contra la coerción laboral. De ahí es donde surge esta llamada Guerra de las Comunidades de 1881, que se dio en marzo y agosto de ese año, y que devino en una de las brutales, sangrientas represiones contra la población originaria.
Alguien hizo una solemne sentencia publicada para la época. Decían que el progreso caminaba al lomo del indio. Los indígenas de las cañadas de Matagalpa eran obligados a cargar rollos de alambre telegráfico desde Matagalpa hasta Managua. También en la composición de los caminos por carretero, y no les pagaban, o les pagaban mal. El Estado de Nicaragua en ese entonces no cumplía con sus obligaciones. Cuando se dieron las rebeliones, primero una pequeña en agosto y luego otra violenta. Los jesuitas surgieron como intermediarios y ellos contestaron expulsando a los jesuitas y no les resolvieron a los comunitarios las demandas que hacían, que les pagaran, que les consiguieran ellos las herramientas. Entonces, el levantamiento de septiembre, de agosto, fue mucho más amplio, que incluyó a otras consignas, a otras comunidades del norte, todas las cañadas de Matagalpa, y convergieron en Matagalpa. Lograron tomarse la ciudad. La guarnición resistía, una parte después fue eliminada. Entonces el gobierno logró darse cuenta, ¿verdad? Porque a través del telégrafo, la importancia del telégrafo, y organizaron un contingente bien armado y se dirigió allá. Este iba dirigido por Miguel Vélez, recordando que este es un héroe de San Jacinto y aquí es un villano. Ellos lograron, por la superioridad numérica y la superioridad de las armas, sobre todo, dispersar. Se calcula que había entre 2.000 a 4.000 indígenas. Ahí prácticamente la represión lograron después prácticamente derrotarlos en la ciudad, y la represión fue terrible, incluyó a mujeres y niños, quemaban las viviendas de las cañadas, y a veces por simple sospecha, esto en la rebelión, el fusilamiento. Entre los dirigentes estuvo Lorenzo Pérez, Pantaleón Guido, Carlos Mendoza, Hilario Sevilla, José Manuel Hernández, Secundino Polanco, Vicente García, Ignacio Palacio. La mayoría de ellos estaban apoyados en sus tenientes y sargentos indígenas. Dieron su vida en una batalla en total desventaja. Un estado oligárquico fortalecido y soberbio que negaba totalmente los derechos humanos de la población indígena. Y además los miraba como salvajes. Ellos, los sobrevivientes, algunos de sus dirigentes se sumergieron en las profundidades de la montaña y ahí se refugiaron, nunca se supo de ellos, según los testimonios. Paralelo a estas negociaciones, a estas imposiciones, hubo toda una campaña para que los comuneros disolvieran sus tierras comunales, y porque era una forma de atrasar de propiedad. Y hablaban de eliminar el comunismo de propiedad o las tierras comunales. Estas vinieron pasando a manos de los terratenientes en la parte oriental y del Pacífico y occidental, y también en la parte norte, que ondeó esta resistencia, y esto continuó a lo largo del siglo XIX, es decir, la civilización sobre la barbarie, que implicaba despojar a las comunidades de sus derechos, de sus tierras, de sus derechos ancestrales y de sus formas de vida, e incorporarlos al progreso de una manera excluyente, como peones en sus haciendas. De esta manera, muchas tierras comunales y edades del país vinieron desapareciendo, amados terratenientes. En la parte occidental, pues, tantos pueblos indígenas. En la oriental, ahí tenemos Nanda, Mojalata, Mazatepe, Jinotepe, Niquinomo, Diriomo. Eran víctimas de un discurso mediático constante, además de presiones y argucias legales e ilegales para tomar sus posesiones. Estas luchas, sin embargo, de forma legal, continuaron a lo largo del siglo XIX, lo que quedaba del siglo XIX, y a lo largo del siglo XX, y algunas comunidades aún conservan sus formas de propiedad. De esto hablaremos en los siguientes programas.